Bueno, estimados estudiantes, hoy iniciamos la práctica docente intensiva. Vamos a ver cómo es el manejo integrado en esta práctica docente intensiva, cómo se va a llevarse a cabo. Entonces, como hace un rato les hablaba del reglamento de la Universidad de las Prácticas Profesionales, un poco vamos a analizar y también presentar a qué cosas van a hacer. Según la resolución 0187 de 2020 del Rectorado de la Universidad, reglamento de las prácticas preprofesionales de los programas de estudios en la educación, de la práctica intensiva, sobre todo nos dice que ustedes, los estudiantes, deben asumir ya plenamente la responsabilidad de conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por favor, ¿me escuchan? Sí, sí se le escucha. Ya. En el área curricular de su especialidad. En este caso, ustedes dictan clases de CIT. Participando activamente en los proyectos propios del área o de la institución educativa bajo la supervisión y monitoreo de mi persona, ¿no? Entonces, como le decía, el estudiante asume el rol docente titular. Ya no les voy a estar guiando ahora, solos me tienen que hacer sus sesiones. Comprende las unidades que deben comprender las unidades, bueno, en este caso, didácticas, ¿no? En este caso, ustedes saben, hacemos nuestro plan anual, que ya conocen, de programación curricular, tienen que hacer sus unidades de experiencia significativa, producción y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo eso, o sea, ustedes van a asumir como un profesor titular. ¿Qué más? ¿Qué cosa más deben fortalecer? Aunque año pasado ya con ustedes hemos hecho ya el diagnóstico, pero para que puedan fortalecer hay que seguir practicando. Tienen que hacer el diagnóstico de aula y de su entorno. Diagnóstico del contexto. La evaluación socioemocional hay que aplicarlo este año, estimados estudiantes. El año pasado también hicimos, creo, pero hay que mejorar. ¿Para qué es este diagnóstico del contexto? Porque esta información nos va a permitir reconocer las características y necesidades y condiciones en las que están desarrollando su vida escolar los estudiantes y su familia. ¿Para qué? Para que la docente o el docente practicante realice acciones que tengan como fin contribuir al bienestar del estudiante. Ese es el objetivo del diagnóstico del socioemocional primero, porque hay dos tipos, porque tenemos que ver cómo están estos alumnitos emocionalmente. Hay muchos estudiantes que han perdido sus papás, ¿no? En la pandemia, tienen problemas familiares, etcétera, puede ser de salud, etcétera. Entonces tenemos la obligación de conocer. Luego es el otro diagnóstico que se hace, y eso vuelvo a recalcar, tienen que fortalecer en este diagnóstico porque es la última vez que están en aulas para que puedan aplicar en lo sucesivo, ¿no? Y evaluación diagnóstico con respecto a las competencias del área. Acá, por ejemplo, se ha aplicado una evaluación para los chicos de segundo, ahí están los resultados, y de acuerdo, ¿para qué se aplica la evaluación con respecto a la competencia del área? El docente evalúa empleando instrumentos pertinentes de acuerdo a la condición del estudiante, con la finalidad de identificar los logros y las necesidades de aprendizaje, de las que los estudiantes con respecto a la competencia del área de la especialidad, es decir, el CIT. A ver, ¿cuántas competencias vamos a evaluar, estimados estudiantes? 4. A ver, participen. ¿No está nadie?
¿Cuántas competencias tiene el CIT? 3, profesora. Muy bien, ahí están las competencias. 3. ¿Cuál es la primera? A ver, Ronnie. Indaga, profesora. Perfecto. ¿Qué más sigue? Explica. ¿Cuál es la segunda competencia? Piero, ¿estás? Desarrollo de materiales. ¿Perdón? Crea. La otra vez, si no me equivoco, es crea. ¿Están seguros? A ver. Angie, ¿está correcto? Angie, tampoco está. Rosemary. Explica el mundo físico, ¿no? Relacionado. Había Claro. dicho explica, profesora. Y la última, la tercera, algo relacionado con la tecnología, ¿se acuerdan? Desarrolla los materiales. Diseña soluciones, Tecnológicos. claro, para resolver problemas tecnológicos de su localidad. Estimados estudiantes, eso tienen que sabérselo, porque es de su especialidad. Solamente son 3. Hay áreas que tienen 4. Y eso están en el último ciclo, o sea, es decir, en la práctica de aula, ¿no? Entonces deben saberlo. ¿Con qué fin? Para tomar, pues, mejoras, ¿no? Esto se hace con la finalidad de saber en qué situación se hallan los muchachos. ¿Qué más? Ya saben, 2 tipos de diagnósticos, socioemocional, familiar y relacionado a las competencias, porque yo tengo que saber qué saben mis niños. Recuerden que ahora la evaluación es por competencias. ¿Qué más? Planificación y programación curricular. Eso también deben saberlo. Muy bien. Planificación curricular. ¿Qué cosas debo tener en cuenta para planificar, para realizar la planificación curricular? Características y contexto del estudiante. Los logros y las necesidades de aprendizaje de los y las estudiantes con respecto a las competencias del área. Por eso se evalúa por ahí. ¿Qué más debo tener en cuenta? Currículo nacional y programación, el perfil del egresado de los estudiantes, enfoques transversales y estándares de aprendizaje. Programación curricular del nivel. Acá debo tener en cuenta enfoques, competencias, capacidad y desempeños. Además, debo tener en cuenta las competencias transversales. ¿Se acuerdan cuáles son las competencias transversales? A ver, menciónenme una que es de su especialidad. Son 7 competencias transversales, eso también deben saberlo. Educación ambiental es una de las competencias transversales. Bueno, estas orientaciones deben ser tomados en cuenta para que el docente planifique y ejecute la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los espacios educativos. Siempre tener en cuenta estos para hacer la planificación. Ahí está. En el ciclo pasado hemos hecho programación curricular, experiencias de aprendizaje, ustedes mismos lo han desarrollado, y sus sesiones. Justamente ustedes ingresan este ciclo, ustedes me van a hacer su EDA, porque esta semana
Ustedes la próxima semana deben estar yendo. ¿Qué dicen? ¿Hoy día van al colegio o desde la próxima semana? Miss, creo que desde la próxima semana. Está bien. Está bien, entonces, ¿para qué? Porque tienen que hacer todo su diagnóstico, hay que elaborar instrumentos. Entonces, de acá pasamos, a ver, vamos a aprovechar para hacer un reajuste de todo esto, porque de acá la segunda, tercera, después entran a receso los alumnos en febrero, en octubre, del 10 a 15 creo que entran de vacaciones los chicos, ahí vamos a aprovechar para hacer todo este trabajo, para que puedan reforzarse. Ronnie, ¿y en el ciclo pasado cómo han trabajado ustedes? ¿Con experiencia de aprendizaje o programación anual? O unidades didácticas, perdón. ¿Está Ronnie? Profesora, con programación anual hemos trabajado. Ah, ¿no han trabajado con experiencia de aprendizaje? No, programación anual se hace si trabajas por unidades o por experiencia de aprendizaje. Mi pregunta es, ¿trabajaron con unidades de aprendizaje o experiencias de aprendizaje? No te logro escuchar, profesora, porque mi audio de mi celular está muy bajito y en mi laptop no se puede cargar. Ya, pero para la próxima, por favor, tienen que prever, ¿ya? ¿Ahora sí me escuchas? Sí, profesora. Eso. Listo. Ahora, procesos. Ya, en el proceso del desarrollo de las competencias. Esto es para la planificación deben tener en cuenta estos aspectos. Ahora vamos a ver para proceso del desarrollo de las competencias. ¿Cómo ustedes, futuros profesores, a no ser que cambien, pero por lo menos hay una posibilidad de que cambien la currícula, pero no sé cuál será el objetivo. Creo que seguimos de todas maneras con competencias. No creo que retrocedan a objetivos como se hacía en educación tradicional antaño, ¿no? Lo dudo. Pero seguimos, ¿qué en los procesos para el desarrollo de la competencia, qué cosas deben tener en cuenta, estimados estudiantes? Ya ustedes con práctica ya lo saben, debemos partir de situaciones significativas, ¿no? Que puede ser simulado o reales, pero que llame la atención o por lo menos les motive a los estudiantes a tener un poco de interés, preocupación, ¿no? Generar interés y disposición para el aprendizaje del estudiante. Aprender haciendo. Recuerden que estamos en una educación constructivista, entonces los chicos tienen que elaborar sus trabajos. Partir de los saberes previos, que los estudiantes saben, si tratamos algún tema, alguna situación, ellos ya tienen al respecto sus conocimientos previos, sean acertados o no, pero entonces hay que siempre partir de sus saberes previos. Construir el nuevo conocimiento, ¿no? Aprender del error o el error constructivo, generar el conflicto cognitivo en los estudiantes a través de preguntas retadoras, ¿no? Mediar el proceso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro. Tenemos que mediarlo para que esos alumnos sigan avanzando su proceso de aprendizaje. Promover el trabajo cooperativo y colaborativo. Promover el pensamiento complejo, crítico. Entonces, acá está Piero, creo, lo he tomado como
Estas orientaciones deben ser tomadas en cuenta por los docentes en la planificación y ejecución de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los espacios educativos. Recuerden, estimados estudiantes, todo esto tenemos que tener en cuenta desde la planificación y para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre todo, teniendo en cuenta estos criterios, vamos a lograr el desarrollo de las competencias, que los alumnos desarrollen la competencia, explica el mundo físico, ¿no? La otra competencia indaga, aplicando el método científico de los problemas de su entorno, ¿no? Para resolver ese problema. Y la otra competencia diseña, ¿no?, soluciones tecnológicas para resolver, para afrontar los problemas tecnológicos que pueden darse en su comunidad y localidad. Entonces, para ello, acá está, tenemos que tomar cuenta, como les digo, en programación anual, en la experiencias de aprendizaje y en las sesiones de aprendizaje. Tenemos que tener criterio todas estas, perdón, a ver. Esto ya les había dicho, ¿no? Sino que me había pasado esto, la secuencia sería esto, que ustedes vean qué cosas deben tener en cuenta, planificar y para el proceso, para luego desarrollar estas unidades didácticas, ¿no? Como es programación anual, experiencia de aprendizaje y sus sesiones. Ahora nos vamos acá. Y también, como comprenderán, estimados estudiantes, ustedes están en el último práctica de aula, que es la práctica intensiva, donde ustedes van a asumir el rol de un docente titular. También debemos desarrollar y conocer sobre la tutoría. Tutoría, ¿para qué es? Justo el diagnóstico socioemocional les va a servir para ello, ¿no? Para hacer plan de tutoría. Entonces, le va con esta, que entonces, ¿qué cosa debe conocer uno en tutoría? Características de los estudiantes del aula, diagnóstico. ¿Cómo vamos a conocer? Con el diagnóstico socioemocional que hemos hecho. Organización e información diagnóstica en dimensión de TOI, persona social y aprendizaje. Tenemos que trabajar en función al desarrollo personal, social y de aprendizaje cuando hagamos nuestras sesiones. Elaborar el plan tutorial de aula. Implementación del plan tutorial de aula de acuerdo al cronograma y evaluación y reporte. Entonces, acá tienen una programación anual de tutoría, experiencias de aprendizaje de tutoría y sesiones de aprendizaje de tutoría. Entonces, ustedes también van a desarrollar sus sesiones no solamente en el área de CT, sino también tutoría. ¿Estamos de acuerdo? Porque en el ciclo pasado no han hecho ninguna sesión de tutoría, pero esta vez sí van a hacer. Con eso van a completar sus 14 o más sesiones. Si pasan más sesiones, mejor. ¿Estamos de acuerdo? Podemos ir más veces en la semana. Por supuesto, sí. Ahora nos vamos a ponernos de acuerdo. Muy bien, porque el año pasado yo también soy una persona que yo entiendo, porque yo también alguna vez he sido universitaria, he tenido carencias económicas, etcétera, porque ustedes saben que en universidad pública, pues uno no tenemos a veces la posibilidad de trabajar, ¿no? Porque estamos ahí permanentemente en clase. Entonces, todo eso hay que reajustar, nos vamos a ponernos de acuerdo. Aquel alumno que tiene disponibilidad de tiempo pueden ir las veces que quieran, ¿no? Para que puedan avanzar su práctica. ¿Alguna consulta sobre la tutoría? Ninguna, ¿no? No, Miss, todo claro. Listo. Ahora, la otra parte que ustedes deben fortalecer es mediación y evaluación del proceso de enseñanza al aprendizaje.
Esos son los 3 campos fundamentales que deben dominar. Diagnóstico, la planificación, el proceso de enseñanza y luego la tutoría, mediación y evaluación del proceso de enseñanza del estudiante. Conducción y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. El docente practicante debe conocer, ¿qué cosa primero? Currículum Nacional de Educación Básica. Se enmarca en paradigma socioconstructivista, como vuelvo a repetir, estimados estudiantes. Nuestra clase no es una clase tradicional, no es conductista, es socioconstructivista, pero sin embargo combinamos, porque si solamente lo dejamos socioconstructivista, también hay alumnos que tienen carencias de materiales, etcétera, ¿no? Entonces, lo que debemos promover es, de repente, hacer una introducción de clase, ¿no? Sobre cualquier tema, un pequeño preámbulo, luego que los mismos alumnos construyan sus conocimientos aplicando estrategias apropiadas. Luego, y los enfoques son por competencias, no son por conocimientos, estimados estudiantes. Los que habrán estado conmigo, ¿no? En el ciclo pasado se habrán dado cuenta, el texto de primer año de secundaria o segundo año de secundaria con el grado con el cual están, no cogemos pues del inicio al fin, sino dependiendo de la experiencia de aprendizaje, aplicamos los conocimientos, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de las situaciones problemáticas, por ejemplo, en indaga tenemos que coger problemas. En caso de explica igualmente, ¿no? De acuerdo a la competencia que vamos a desarrollar. Lo que importante que es que los estudiantes aprendan a indagar, a investigar. ¿Qué más? Que igualmente que los alumnos expliquen, evalúen los conocimientos científicos de cualquier tema de manera crítica, ¿no? El proceso pedagógico desde el enfoque por competencias. Debemos conocer entonces también, deben conocer el currículo. Deben saber que el desarrollo es esta currícula actual o el proceso de enseñanza debe ser de acuerdo con enfoque de competencias, para el desarrollo de competencias. Y el proceso pedagógico debe estar enfocado a las competencias. Ahora, paradigma educativo constructivista. Hay que recordar un poco las teorías ¿no? pedagógicas. El enfoque constructivista, estimados estudiantes, pues están, digamos, marcados o respaldados a los teóricos como es el Vygotsky, Piaget, Ausubel, Brunner, ¿no? Ellos son los teóricos pedagógicos que promueven la educación constructivista. Lamentablemente, en el Perú, de repente puede ser agrede o por omisión, este paradigma no se está aplicando tal cual debería ser, ¿no? Y entonces a veces un poco, como no aplicamos adecuadamente, la educación, digamos, ha bajado un poco su calidad, ¿no? Comparando de repente con la educación tradicional, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo considera, por ejemplo, en este caso, para estos teóricos, qué entienden o cómo debe ser entendido lo que es aprendizaje? Es una construcción que surge de la relación de los saberes previos con el nuevo saber. Acá se da, pues, el conflicto, acá se da el aprendizaje significativo. Yo, de una situación significativa, busco los saberes previos que saben sobre el tema, ellos nos van a decir y nosotros presentamos nuevo conocimiento
y ahí van a sufrir un conflicto cognitivo y finalmente se dará el andamiaje, ¿no? Entre su conocimiento previo con los conocimientos nuevos y van a tener un aprendizaje significativo. Eso es lo que considera los socioconstructivistas en relación al aprendizaje. ¿Qué es enseñanza para ellos? Proceso a través del cual se apoya. El docente es mediador, que orienta al estudiante en la construcción del conocimiento. ¿Cuál es nuestro rol? Mediador. Ayudarle, acompañarle en su aprendizaje. Ya ustedes ya saben, las alumnas que han estado, los trabajos que hemos hecho siempre han estado apoyando a sus compañeros, a sus estudiantes, ¿no? Y ¿cómo entienden los socioconstructivistas al aprendiz o al estudiante? Ente activo y consciente que construye su propio conocimiento a partir de la interacción social, ¿no? De su profesor, de sus compañeros, ¿no? A través de trabajos grupales, y ahí se desarrolla aprender a aprender, ¿no? Ahora, ¿qué significa enfoque por competencia? Ruta o camino. ¿Qué más? Métodos, procedimientos y técnicas. Entonces, el estudiante, ¿qué va a hacer? Combina un conjunto de capacidades a fin de resolver un problema o lograr un propósito específico en una situación determinada. Actuado con pertenencia y sentido ético. Entonces, tenemos que aplicar estos procedimientos. Teniendo que el enfoque por competencia es una ruta o camino, ¿para qué? Para que el alumno pueda lograr esto, pero para ello hay que utilizar métodos, procedimientos, estrategias apropiados para que los alumnos puedan combinar conjunto de conocimientos para resolver un problema, ¿no? Proceso pedagógico. ¿Qué es un proceso pedagógico? Actividad que desarrolla él o la docente de manera intencional, con el objetivo de mediar en el aprendizaje del estudiante. Son concurrentes de acuerdo a las necesidades del estudiante y los propósitos de aprendizaje, claro. Son actividades intencionadas, entonces uno prepara, yo quiero que aprendan tal cosa, pero ¿qué situación, aprendizaje les presento? Entonces, intencionalmente preparo y para cada propósito que quiero lograr con mis alumnos, y esto es repetitivo. Proceso pedagógico de una sesión de aprendizaje. Eso ya ustedes saben. Inicio. En inicio debemos tener en cuenta la motivación, recojo de saberes previos, propósito de organización y problematización. Ahora, en inicio, cuando yo digo, particularmente yo digo, en motivación, puedo hacer algún juego, dinámica, pero generalmente yo lo aplico a las situaciones significativas, que puede ser a través de videos, puede ser situaciones, ¿no? Redactadas. ¿Para qué? Para prepararle al estudiante en relación a qué, cómo aprende. En el desarrollo, ¿qué debemos hacer? Gestionar y gestión y acompañamiento de las competencias. Acá, por ejemplo, ¿qué competencias estarán desarrollando? A ver, ¿quién me dice? En esa imagen. Chicos, ¿están? Diseño, profesora, creo. A ver, observen. Indaga.
Ajá. ¿Por qué? A ver, ¿por qué dices que indaga? Uno está usando la observación y están probando. ¿Puede agrandar un poquito más la imagen, profesora? A ver, voy a agrandar. Si no me equivoco, también tiene material, ¿cómo se llama? De lectura. ¿En qué ambiente están? A ver, primeramente. Aparte están dentro de un laboratorio. Ajá. ¿Y en el laboratorio qué competencias se desarrolla generalmente? Lo que sí investiga, lo de indaga, investigación. Claro, sí. Ahí, por ejemplo, están en laboratorio y acá, y cuando vas al laboratorio sí o sí desarrollas la competencia indaga. Muy bien. Y por último, cierre. La evaluación, retroalimentación también podemos hacer. La retroalimentación les permite al estudiante tener una visión integradora de lo aprendido y valorar sus aprendizajes, ¿no? Acá pueden, por ejemplo, hacer evaluación, luego hacer la retroalimentación para hacer ver sus debilidades, ¿no? Ahora, ahí viene la otra parte, ¿ves? Que es muy importante para ustedes sobre todo, ¿no? Proyectos ambientales y investigación formativa. El ciclo pasado, estimados estudiantes, de alguna manera creo que ya hemos empezado, hacemos proyectos de investigación, pero aplicado a la investigación formativa. Y eso tenemos que continuar ahora también. No tiene sentido solamente hacer el proyecto ambiental y hacer un informe simple. Tiene que hacer ya una investigación formativa. Así que esta vez sí voy a ser más exigente. Primero presentan su proyecto. Después vamos a aplicar hasta diciembre. En enero creo que terminan las clases, ¿no? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta yo más me voy a abocar más a esto, investigación formativa, ¿no? Pero aplicado a situaciones ambientales, para solucionar problemas ambientales, ¿no es cierto? Porque eso es especialidad de ustedes. Entonces, planificación y ejecución de proyectos a nivel del área y institución educativa. Desarrolla la investigación formativa, incentiva el desarrollo de las competencias del área, promueve la práctica permanente de la investigación para fomentar la vocación a la ciencia y a la tecnología de los estudiantes. O sea, al enseñar esto, ustedes no solamente van a presentar, sino que a los chicos también se les incentiva la investigación. Incentivar el cuidado y protección del medio ambiente. Entonces, como les consta, estimados estudiantes, cuando hacemos el proyecto ambiental, no es que solamente ustedes lo van a ejecutar, no sé cómo harán otros profes, ¿no? Pero ese es mi trabajo. También se le tiene que aplicar a los niños también tienen que practicar. Entonces, vamos viendo, de repente hagamos un trabajo interesante, de nuestro trabajo, ¿no? Del proyecto de investigación aplicado a alguna situación problemática que sea interesante, vayan pensando para que puedan ejecutar en la institución educativa. ¿Y por qué? Porque el colegio cuenta con proyecto de educación ambiental, ¿no? ¿Qué vamos a desarrollar? ¿Qué desarrollamos en el proyecto ambiental? Indagación mediante método científico para construir conocimientos científicos. Al hacer el proyecto ambiental desarrollamos las 3 competencias, acá se me fue la 1. Explica el mundo natural artificial basándose en conocimientos sobre seres, materia y energía, la biodiversidad de tierra y universo. Eso tienen que sabérselo, por favor. Eso. Le pregunta, ustedes no van a, son de la especialidad, no van a decir, ay, no me acuerdo. Son 3, ¿no? Y diseña soluciones tecnológicas para afrontar problemas tecnológicos de su localidad, comunidad. Ahí está, foto de ustedes, por ejemplo, del ciclo pasado, ¿no? Proyectos, entonces,
Por ejemplo, acá ustedes, este es el proyecto que han hecho año pasado, por ejemplo, diseña y construye, y sobre todo, estimados estudiantes, acá, en esta parte de investigación, también importante, no solamente, escúchenme bien, ustedes, uno de las actividades que tienen que sí o sí hacer es su investigación formativa, ¿no es cierto? Pero a la vez también, al hacer la investigación formativa, ya se están preparándose, están haciendo 2 en 1, porque el profesor, el docente CIT, tiene que presentar proyectos para la Feria de Ciencia y Tecnología, y ustedes tienen que estar preparados, estimados estudiantes. Todos los años los alumnos se presentan. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes, el objetivo era prepararlo a los niños para la Feria de Ciencias. Bueno, esta vez no hemos tenido mucha suerte porque no logramos representar el colegio, ganaron otros grupos, pero sí, año pasado he sido ganadora de este proyecto, ¿no? Primer puesto a nivel de la UGEL, de un niñito de 4º año de secundaria. Él hizo ¿cómo se llama? Su proyecto denominado Tratamiento de Aguas Grises. Pero ahora no se sabe, solamente han salido seleccionados estudiantes de 5º y 3º año de secundaria. No sabemos en qué quedarán, todavía no se ha llevado a cabo a nivel de la UGEL, ¿no? Entonces, esto les va a servir también para que puedan ustedes estar preparándose para preparar a sus estudiantes para Feria de Ciencias. Y por último, y el informe científico, pues que van a hacer ustedes. Acá se hace 2 en 1. Ustedes, con el mismo proyecto que van a hacer, presentan su trabajo para su nota al final del ciclo, y mis alumnitos, de repente para el próximo año ya preparamos para Feria de Ciencia para que ellos también preparen su informe a nivel de ellos. Ustedes a nivel universitario y los niñitos del colegio a nivel del colegio. Y por último también el uso del portafolio. Lo ideal, estimados estudiantes, no, depende de ustedes. Lo ideal, como ahora las clases son presenciales, sería el uso de portafolio virtual y también presencial. Porque ya es el último. Yo sugiero, estimados estudiantes, tengan su portafolio físico y virtual. Físico será pues para que tengan sus sesiones, porque igual me van a presentar ustedes sus sesiones, programación anual, su registro auxiliar, etcétera, ¿no? Y su lista de asistencias, todas esas cositas vamos a prepararlo. Entonces, esto, bueno, ¿para qué se usa generalmente el portafolio? Tiene su objetivo, ¿no? Es una herramienta que nos permite reflexionar al docente documentada. ¿Qué nos muestra? Mostrar a sí mismo y a otros lo que produce en la práctica. Volver a la reflexión sobre su enseñanza, conciencia, compromiso, autocrítica y autonomía. Debilidad y fortaleza, porque les va a permitir identificar su debilidad y fortaleza, su fuente de aprendizaje, ¿no? Plantear nuevas alternativas de acción. Y un posible propuesta de portafolio, ¿no? Visión, misión del colegio, proyectos institucionales, calendario, su horario que deben tener ustedes, informes, documentos de gestión pedagógica, planificación anual, experiencia de aprendizaje, sesión de aprendizaje, registro de evaluación y de asistencia. Y las fuentes bibliográficas. Y hemos terminado, estimados estudiantes. El aprendizaje es experiencia, todos los demás es información. Acuérdense, los chicos aprenden
construyendo sus conocimientos activamente. Esto dijo hace cuántos años Albert Einstein, y eso se está aplicando de alguna manera con la educación constructivista, ¿no? Bueno, eso es todo. ¿Algún comentario, pregunta? Voy a dejar de compartir. Sí, referente con los materiales que hemos visto hoy día, ¿lo vamos a mandar nuevamente al WhatsApp? Sí, yo les voy a enviar. Ya estoy, Miss. Sí, sí, sí. Profesora, Voy en el caso de mi compañero Ronnie, tendríamos que facilitarle también el tema de la lista de alumnos. sí, pero ahora, sí, todo eso vamos a solucionar. Ahora sí, ya está listo, señorita Rosemary. Sí, profesora, voy a compartir pantalla. A ver, ahora sí, primero nuestras normas de convivencia, después nuestros acuerdos. Después de nuestros acuerdos, algunos situaciones que vamos a ver, ¿no? Voy a dejar la grabación.